Buenos días. El tema que quisiera hoy conversar es sobre el mundo plano, es el mundo realmente plano. Y es el tema del optimismo que sostiene la idea de que podemos crecer continuamente, eternamente, de que vamos hacia un mundo globalizado. Y creo que es útil preguntarnos si después de todo el crecimiento no tiene límites. Y los límites de crecimiento no vienen solamente por los temas que estamos viviendo, el agotamiento de los recursos planetarios, tal vez antes de lo que hubiéramos querido, sino por otra serie de factores que nos pueden llevar a reconsiderar cómo entendemos las operaciones y cómo entendemos las redes globales. Uno de esos temas es el tema de la productividad sostenida. Si nosotros analizamos la distribución del empleo, de la economía, a lo largo de 100 años, encontramos que cuando hace 100 años la mayor parte del empleo estaba en el sector primario de la economía, hoy en día apenas el 3% de las personas en España, en Europa, pueden producir en el sector primario muchísimo más de lo que producían unos 90-95% de las personas hace 100 años. Y esto evidentemente es un factor de productividad, es decir, por cambios tecnológicos somos capaces de producir mucho más con menos recursos. Como las personas deben trabajar, pues lo que ocurrió fue una transferencia masiva de empleo al sector secundario, es decir, a la manufactura. La gente emigró a la fábrica, emigró a Bilbao, emigró a Detroit. Y el sector de manufactura creció. En España hemos llegado a tener un sector secundario fuerte de la economía, pero en el sector secundario a lo largo de los años hemos tenido el mismo proceso que tenemos en el sector primario. Es decir, cambios tecnológicos han logrado una productividad mucho mayor, lo cual hace que menos personas puedan producir mucho más. Como las personas tienen que trabajar, el empleo se desplaza naturalmente al tercer sector de la economía, que es el sector de servicios. Y de hecho hay evidencia fuerte de que el sector de servicios ha tenido un crecimiento espectacular, particularmente en los últimos 2 años, haciendo que ya ha alcanzado el 70% del empleo y del PIB en la mayor parte de los países. Esa propensión se ha acelerado aún mucho más. Y claro, el problema que estamos teniendo es que el sector de servicios atraviesa el mismo proceso que siguieron los otros sectores, es decir, cambios tecnológicos, pensar por ejemplo en banca electrónica, pensar en cajeros electrónicos. Cambios tecnológicos están produciendo aumento de productividad y por lo tanto pérdida de empleo. Y claro, ya no hay más sectores de la economía, solamente hay 3. Y uno de los retos es qué va a pasar con el empleo en los años venideros. La Comisión Europea está apuntando por un cuarto sector de la economía, que es el sector de la economía del conocimiento. Y sabemos ya que ciertos países, por ejemplo Suecia, logran alcanzar una mitad del empleo en un sector que es intensivo en cosas como por ejemplo educación y I+D. Y el desplazamiento a este sector no existente, el sector virtual, es un proceso que, por otra parte, algunos países todavía no estamos viendo muy de cerca. Un segundo factor que puede afectar al empleo es el desplazamiento hacia la PYME. Si vemos la estadística de la PYME, de la pequeña y mediana empresa, encontramos que en España, de casi 3 millones de empresas, apenas hay unas 4.000 empresas grandes, el resto son PYME, y el empleo en las grandes empresas es cada vez menor. Cada vez hay menos empleo debido a las fusiones. Cada vez que hay una fusión, pues se requiere menos personal y el personal se desplaza hacia el sector de la PYME. La empresa típica en España, en Europa, es una PYME de servicios. Y claro, la PYME es frágil, tiene al nacer en España una esperanza de vida de menos de 5 años y lo que se está produciendo otra vez es una fragilización del empleo. El tercer factor a considerar es el tema que hemos llamado la deslocalización, el offshoring. Es decir, muchísimas empresas en el sector de automoción, que ha sido muy fuerte en España, el sector de textiles, hemos perdido más de 50.000 empleos en menos de 3 años. En automoción la estadística es similar. Son empleos que se desplazan a zonas donde la mano de obra es más barata o donde hay menos regulación o más facilidades, particularmente en la Europa del Este. Todo esto son factores que se suman y llegan a un problema que eventualmente va a ser un problema de presión social. Si nosotros pensamos en el impacto que está teniendo todos estos factores o que pueden tener internamente en un país, parece inevitable pensar que muchos países desarrollados que están sufriendo estos 3 factores que he comentado se dirijan hacia un nuevo proteccionismo, es decir, hacia un proteccionismo tal vez ya no de país, pero al menos de bloque, que trate de frenar ese proceso del mundo plano, de la globalización, tratando de defender el empleo por razones a veces populistas y por razones legítimas en algunos casos. Y claro, cabe preguntar qué pueden hacer los gobiernos, las empresas y las personas
para enfrentar un problema que es por primera vez el problema de limitaciones al crecimiento. Pues los gobiernos tienen un rol que no es muy difícil de definir. Por una parte, deben facilitar esa transición hacia la economía del cuarto sector, la economía del conocimiento, pero eso implica inversiones muy importantes tanto en I+D como educación que tardan años en madurar. Por otra parte, hay muchas limitaciones de infraestructura. Sabemos, por ejemplo, que en España ya la logística, que es el sector de automoción, significa más del 10% de los costes de producción, que es más que la mano de obra. Por lo tanto, optimizando esos costes, se lograría mantener algunos de esos empleos, algunas de esas facilidades en el país. Por lo tanto, cualquier mejora en facilidades de infraestructura también contribuiría a mantener el empleo. Pero, otra vez, esto es una actividad de largo plazo. Y la única actividad que al gobierno tal vez le quedaría en el corto plazo sería pensar seriamente en términos de desregulación, siendo que la desregulación va a facilitar la creación de empleo, a remover barreras y algunas veces miedos a una estructura de coste fijo muy pesado que se puede tener de otra manera. Por otra parte, las empresas tienen que plantearse una estrategia en la cual posiblemente se enfrenten a un mundo menos globalizado. Y en este caso hay ciertas cosas que las empresas pueden hacer. Una de ellas es claramente evitar lo que hemos llamado el caer en el commodity hell, en el infierno de la competencia en precio. Cuando una empresa trata de competir en un sector maduro, un sector de producción de productos maduros, manufactura es generalmente un sector maduro, se enfrenta a la competencia de precio, la competencia en coste. Y competir en coste es sumamente difícil, es muy duro. Y una manera de evitar eso es, por ejemplo, evitar la venta de productos y tratar en su lugar de identificar aquellos servicios asociados que se pudieran vender como una manera de diferenciar lo que es un producto maduro hacia un empaquetamiento de un servicio con un producto. Por ejemplo, un ejemplo podría ser el café. Cuando una taza de café cuesta en todas partes 0,80, 1 euro, hay empresas que son capaces de cobrar 4 o 5 euros porque simplemente están tomando un producto que es commodity, estándar, maduro, y lo están reinventando al empaquetarlo con una experiencia de un servicio, y esta experiencia, vendiendo algo más que simplemente un producto, le permite cobrar un premio, lo cual le permite sobrevivir y ser más competitivo. Eso es un primer camino. Otro camino que las empresas pueden explorar es pensar en términos de redes locales en lugar de redes globales. Cuando la globalización nos lleva a buscar el suministro o las redes en países lejanos con muy poco inventario por las técnicas de ajuste a tiempo, estas redes se hacen vulnerables. Una manera de facilitar el proceso de producción, hacerlo más eficiente, es tener proveedores cercanos. Por ejemplo, sabemos que la experiencia de Almusafe, la fábrica de Ford en Valencia, es una experiencia que ha permitido que cerca del 80% del valor del coche pueda ser fabricado en sitio en un parque industrial, debido a que la Comunidad Valenciana hace años tuvo la visión de facilitar que las empresas se instalaran físicamente en proximidad de la fábrica, lo cual permite sincronizar la producción, reducir costes logísticos y facilitar procesos, que ha permitido de que esta fábrica sobreviva, dada la crisis de Ford, y sea una de las mejores fábricas que conocemos. La tercera vía que pueden seguir las empresas es claramente repensar los procesos de localización o de lo que hemos llamado offshoring. Con frecuencia las empresas van hacia el offshoring simplemente porque los costes de mano de obra son mucho más baratos en otros países, lo cual es cierto. Y sin embargo no son los únicos costes. Por ejemplo, sabemos una experiencia, una empresa llamada Arinso, que es una empresa especializada en soporte hacia sistemas de SAP, es decir, de software muy avanzado en temas de recursos humanos, requiere personal muy calificado, y cuando en Europa ha intentado tener un centro de soporte, inicialmente lo colocaron en Polonia, porque hay posibilidad de conseguir mano de obra barata, muy formada, capaz de dar este tipo de servicios. Sin embargo, sabemos que al cabo de 2 años, esa misma facilidad en Polonia se cerró y se mudó a España, a Granada, porque encontraron que los costes en Granada son inferiores a los costes en Polonia, simplemente porque la rotación del personal en España es 0. En cambio, en Polonia la rotación era casi 100%, y cuando factorizamos costes globales, encontramos que otros factores, como por ejemplo calidad de vida, pueden hacer de que la deslocalización pueda ser repensada. Y el último mensaje a las personas
y realmente vivimos en un mundo en el cual es necesario prepararse para la movilidad laboral. Y esto implica abandonar la idea del empleo de por vida, de la facilidad de vivir en un solo sitio, de retomar el tema de, por ejemplo, hablar idiomas, de emprender un MBA, de buscar todos los recursos que nos permitan eventualmente estar en un mundo que va a ser mucho más complejo, porque después de todo, tal vez el mundo es menos plano de lo que quisiéramos. Muchas gracias.